¿qué más dijimos? Protección, ¿qué más? Y lubricación. Muy bien. Entonces, podríamos decir que si el peritoneo lubrica, ¿bajo qué criterio lubricará? ¿O cómo es que lubricará las estructuras de la cavidad abdominal? Mediante el líquido peritoneal. Entonces, ¿será importante saber cuánto líquido peritoneal se genera en la cavidad abdominal? ¿Por qué creen que sea importante? Excelente, esa es la definición precisa. Para saber si hay un aumento, disminución, por lo general no hay, pero sí aumento de la cantidad de líquido que hay en la cavidad abdominal. ¿Qué patologías aumentarían la cantidad de líquido peritoneal? Una asitis principalmente, alguna otra tal vez, iatrogénica en este caso, o inflamatoria infecciosa. Vamos a imaginarnos un paciente que tuvo una apendicitis, este paciente lo operamos, le hicimos una abertura, pero estaba tan contaminada esa región, estaba tan supurada, que sospechamos que en un futuro próximo, cercano, va a generar material purulento. Le dejamos un drenaje, en este caso sí conocen los drenajes, ¿verdad? Un drenaje no es nada más que una comunicación del espacio intraabdominal hacia el exterior con una bolsa colector. Entonces, la cantidad de líquido peritoneal que se genera por día, dependiendo de la literatura, es entre 100 y 150 ml. Entonces, si nosotros sospechamos que tiene 100 ml simplemente de líquido peritoneal y por este drenaje tenemos 500 ml, nos da la pauta de que algo está mal, ¿sí? Que hay un aumento en la generación o en la secreción de líquidos. Como bien lo decían, puede ser una asitis, puede ser cualquier otra cosa, pero nos sirve para determinar el origen. Ahora, las características de este líquido serán importantes. Si no, o es indiferente. Si no, ¿qué características tendrá el líquido peritoneal? Opción A, oscuro. Opción B, sanguinolento. Opción C, claro o ceroso. Opción D, ambarado. Opción no sé. Opción C es ceroso. ¿Y qué característica tendrá un líquido ceroso? ¿O cómo será un líquido ceroso? Vaya dato perturbador, ¿no? En realidad, el líquido ceroso como tal es de una coloración blanquecina amarillenta. Así se define. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué otra función tendrá? Dentro de la función de soporte, ¿qué estructuras soportará el peritoneo? ¿Y qué se llamarán estas estructuras de soporte? Ligamentos, ¿sí? Pero, ¿por qué, doctor, se van a llamar ligamentos si tenemos otros ligamentos en el cuerpo? Por ejemplo, las estructuras que soportan el músculo con, ¿qué es? Hueso, ¿verdad? O hueso con hueso, los tendones, ligamentos. Alguien escuchó sobre los ligamentos cruzados y demás, ¿verdad? ¿Por qué es que dentro de la cavidad abdominal tendría que haber ligamentos? Vaya dato perturbador, ¿no? Pero es que son ciertas situaciones en las cuales el cuerpo humano genera, se podría decir, un adosamiento del peritoneo que genera estructuras un poco más gruesas o de mayor volumen en determinados órganos, como cuáles, por ejemplo, todos los órganos que no tengan soporte o sostén, que estén adosados al retroperitoneo. ¿Y cuáles serían los órganos móviles que están dentro de la cavidad abdominal que no son retroperitoneales? ¿Qué? Vaso. ¿Sí? ¿Qué otra estructura? Sí, pero no tienen ligamentos. Las asas intestinales tienen que circular libres. Vaso está muy bien. Estómago. ¿Sí? Colon. ¿El colon será móvil o fijo? O móvil y fijo a la vez. En realidad hay partes del colon que son móviles y hay partes del colon que están adosadas hacia el retroperitoneo y son fijas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el colon transverso y el colon sigmoide son móviles.
¿sí? Tienen sus ligamentos, cada uno de ellos. ¿Qué dijimos que son? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos eso? Soportes o estructuras propias del peritoneo que están un poco más, ¿qué dijimos? Más delgadas, más simples. Simplemente son de mayor volumen y nada más. Pero que reciben el nombre de ligamentos por la función que cumplen de acusar o de soportar. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Dijimos protección, después lubricación. ¿Qué otra función tendría? Sostén, soporte. Muy bien. ¿Y bajo qué? ¿Y qué otra función tendrá? ¿El líquido que se genera será fijo y estático? ¿O se recambiará? Y si se recambia tendría que haber secreción y absorción, ¿verdad? Entonces podríamos argumentar que el peritoneo tiene la función de absorber líquido. ¿O sería un sueño idílico que absorbe líquido? Sí, tiene la función de absorción. ¿Alguna vez han escuchado sobre la diálisis peritoneal? Precisamente es por esa característica del peritoneo, que tiene de absorber el líquido que se genera. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra función tendrá el peritoneo? ¿Inmunológica tendrá? ¿Una función inmunológica? ¿Sí? ¿Por qué? Linfocitos son polimorfonucleares. Polimorfonucleares. ¿Y cuáles serán los principales polimorfonucleares? Dos, macrófagos y dos. Neo. Muy bien, excelente. Intercomunicado. Y tiene una, se podría decir, función extra que es la de protección. ¿En qué situaciones? Hay un repliegue anterior en forma de delantal que protege ciertas estructuras anatómicas interiores, conocida comúnmente como opción A, mesenterio, opción B, fomento o epiplón, opción C, que les podría dar como opción C, transcavidad de los epiplones, opción D, todos los anteriores, opción E, ninguno. ¿Cuál será? ¿Por qué? Porque está en forma de delantal. Y en teoría cumple la función de protección. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien en cuanto a peritoneo? Eso es lo que es el peritoneo como tal en 5 minutos. Tiene esas funciones, tiene esas particularidades, tiene, se podría decir, esas estructuras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Nada? Ojalá que responda todo eso en los exámenes. Muy bien, entonces dijimos que el peritoneo es una estructura que está adosada hacia la pared abdominal anterior y hacia los intestinos. Cuando está adosado a la pared abdominal, recibe el nombre de peritoneo. ¿Alguien? Cuando está adosado a las vísceras, recibe el nombre de peritoneo. Vísceras. Tan fácil y sencillo como eso. Sigue. Muy bien, entonces es una membrana o capa serosa que genera protección, genera lubricación y genera una cavidad virtual dentro del abdomen. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿No estamos de acuerdo? Una cavidad virtual es una cavidad que en teoría no existe porque todo está unido o adosado entre sí. Un ejemplo de cavidad virtual es la pleura visceral y la pleura parietal. Y en teoría no existe un espacio, pero existe un espacio virtual. ¿Y por qué existe un espacio virtual? ¿Por qué no existe un espacio verdadero? Porque está en contacto. Pero hay un líquido pleural, ¿sí o no? Entonces estaría en contacto la pleura visceral, líquido y parietal, ¿verdad? Por consecuencia estaría unida todo en su conjunto, ¿verdad? Por eso es una cavidad virtual. Aplica para el abdomen también. ¿Por qué? Porque en teoría no están unidas las estructuras, porque hay un líquido que los rodea, pero este líquido está en contacto con el peritoneo visceral, que a su vez con el líquido y a su vez con el peritoneo parietal. Por eso recibe el nombre de cavidad virtual.
Y hay otras cavidades más dentro del peritoneo, pero vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Siguiente. Aquí vamos a hablar sobre las estructuras que dijimos que están adosadas y soportan ciertas estructuras. Su compañero dijo una de ellas, que es el vaso. El vaso tiene 4 ligamentos que soportan como tal esta estructura. ¿Cuáles serán? Si es vaso será espleno, y si está unido al colon recibe el nombre de espleno. Si une vaso con el colon, ¿qué será? Espleno, colon. Si une vaso con estómago será espleno, gástrico. Si une vaso con el diafragma será espleno, frénico. Si une el vaso con el riñón o con la glándula suprarrenal será espleno renal. Tan sencillo como eso, ciencia cósmica, ¿no? En la NASA ponen eso. No, así de fácil es la biología, así de fácil es la medicina. Todas las estructuras que rodeen cada una de ellas y tengan un soporte con ligamento, recibe el nombre de la estructura anatómica que lo soporta y hacia dónde está soportado. ¿Sí? ¿Qué otra estructura adyacente tendría otros soportes? En este caso, el estómago. ¿Qué otra estructura más tendrá soportes? ¿Qué otras estructuras dijimos que son móviles y tienen que estar fijas? El colon, en su porción transversa y en su porción sigmoidea. Cada una las vamos a ir viendo en su momento, pero quiero que sepan que cada una de ellas tiene una reflexión peritoneal, comúnmente conocida como ligamento. Fin del comunicado. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será importante estas estructuras o estos ligamentos? Porque nos da cierta pauta. Si yo voy a entrar a operar a un paciente que, digamos, como a muchos de aquí les gusta manejar motos sin casco, sin nada, a toda velocidad, que si es que me muero me vale todo, y se chocó contra un árbol y se dio contra el pretil de la sien y se golpeó el abdomen, ¿qué estructura anatómica principal creen que se lesiona? El vaso. En un trauma abdominal cerrado es el vaso. Entonces este paciente yo tengo que entrar a operarle y sacarle el vaso, ¿sí? ¿Y será que yo puedo abrirle el abdomen, agarrar el vaso y me lo saco? ¿Verdad que no? ¿Qué estructuras anatómicas debo de atravesar primero? Los ligamentos que lo soportan, ¿verdad? Ahí cobra relevancia cada uno de ellos. Necesito conocer dónde están, qué estructuras unen para poderlo separar y para poderlo extraer, ¿sí? Dentro de la anatomía quirúrgica cobra especial relevancia cada uno de los ligamentos y esa es su función, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, siguiente. Muy bien, entonces dentro de la anatomía quirúrgica, las formaciones y los pliegues, vamos a hablar sobre el mesenterio. ¿Qué será el mesenterio? Mesenterio, ¿tendrá algo que ver con el cementerio o algo así? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será? No. ¿Qué? No, la capa que cubre las asas intestinales dijimos que recibe el nombre de peritoneo, dice porque inmediatamente del intestino las personas que han entrado a quirófano y ven la cavidad abdominal pueden verificar o pueden evidenciar que hay un intestino receptante. Inmediatamente por debajo hay una estructura amarillenta que lo soporta. ¿Sí la vieron? ¿O nunca la han visto? Si la han visto, estoy seguro que la han visto. Entonces vamos a ver. ¿Alguien tiene otro marcador después de agua? Porque gracias. Vamos a imaginarnos a un pacientito de su abdomen, su cuello y su cabeza. Entonces vamos a imaginarnos que justamente aquí es la división entre el retroperitoneo. ¿Y qué estructura importante atraviesa por el retroperitoneo, dijimos? Una estructura anatómica importante que da irrigación. Es la principal arteria del cuerpo. La aorta abdominal. Entonces, ¿la aorta abdominal estará dentro de la cavidad abdominal? Sí, pero ¿dónde? ¿Retro o pre? ¿Retroperitoneal o preperitoneal? Retroperitoneal. Entonces está inmediatamente por
atrás, ¿verdad? El mesenterio vendría siendo la estructura que transporta irrigación, drenaje venoso y linfático. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué arteria irrigará el tubo digestivo? Eso, depende. ¿Qué arteria irrigará todo lo que es ieyuno ilio? No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si hay una mesentérica inferior, ¿habrá una mesentérica intermedia o una superior? Superior, ¿verdad? La mesentérica superior. ¿Qué estructura irrigará la mesentérica inferior? Colon sigmoides. ¿Qué más? La mitad del colon irrigador. ¿Qué estará por encima del colon sigmoides? Colon descendente. Y por debajo del sigmoides, ¿qué estará? El recto y fin del tubo digestivo, ¿verdad? Y se unen la arteria mesentérica superior e inferior, ¿o no? Chan, 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 chan. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, el mesenterio no es nada más que la estructura que soporta o le da irrigación hacia las distintas partes del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y habrá alguna patología en la cual haya que extirpar mesenterio? ¿Ustedes qué creen? Sí, por ejemplo, ¿cuáles? Si dijimos que alberga vasos sanguíneos, en este caso arterias, venas, ganglios linfáticos, ¿en qué patologías hacemos un drenaje linfático? Una linfadenectomía. Las patologías oncológicas. Cuando hay, por ejemplo, una sospecha, por así decirlo, de un adenocarcinoma de ieyuno ilio o de cualquier estructura, nosotros hacemos un corte en uña. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal método de diseminación de los cánceres? Linfático. ¿Sí? Entonces cobra especial relevancia el mesenterio en estas patologías. En las demás patologías que no son oncológicas, ¿cobrará algún sentido? Probablemente no. Sirve más que nada para el cirujano para identificar zonas anatómicas específicas por donde discurren principales arterias. Y ya, fin del comunicado. Con que ustedes sepan que el mesenterio sirve para generar transporte de irrigación, drenaje venoso y linfático, basta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya conversamos sobre los ligamentos peritoneales y que son estructuras o reflexiones peritoneales que sirven para unir o fijar estructuras anatómicas intraabdominales. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Entonces, dentro de las divisiones de la cavidad abdominal, ¿tendrá algo que ver el epiplón? ¿Ustedes qué opinan? Si no saben, nos responden. ¿Sí? ¿Y por qué sí? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué opinan ustedes? Pero ahí lo dice. No se ve. ¿Cómo tenemos ¿Qué? José, a ver, ¿ve? ¿Qué dice del saco mayor? No es posible que no se lea nada. Aquello me voy hasta atrás y la leo. Bueno, vamos a ver. Desde aquí es la función más grande dividida a su vez en un espacio supracólico arriba del colon transverso y un espacio infracólico por debajo, que genera el saco mayor. Entonces estaríamos hablando de dónde? Por debajo del reborde gástrico con la unión del colon transverso y que genera un delantal anterior que sirve de protección
que sería el epiploma. Y si hay un saco mayor, un saco menor, ¿sí? ¿Y cuál será el saco menor? El que está inmediatamente superior del estómago y está adosado a qué estructura anatómica. Epiploma mayor, epiploma menor. Epiploma menor, ¿a qué estructura se adosa? Eso es anatomía, no digan cosas. Eso en Kinder 2, cuando estaban ahí aprendiendo a sumar, ya les enseñaban la parte del epiploma, el epiploma mayor, el epiploma menor y demás. Sí, dijimos que el estómago, pero el estómago, ¿qué otra estructura se adosaba bajo este? El epiploma, dijimos, al y hígado y qué más. Habla más fuerte, habla más fuerte. Vaso. Muy bien. Entonces podríamos argumentar que si todo este delantal anterior hace un saco mayor y hace un saco menor, ¿habrá alguna transcavidad entre ambos? Comúnmente conocida como la transcavidad de los epiplones. ¿O es la primera vez que escuchan sobre ese término de transcavidad de los epiplones? Nunca en la vida han escuchado, es la primera vez, jamás han escuchado ese término. Puras mentiras. Eso en la anatomía lo repiten como 50 veces. ¿Por qué? Porque una vez que levantan el estómago hay una estructura anatómica muy importante por detrás, que se llamará, que a su vez conecta, bueno, está adosado al duodeno en su parte posterior, que se llamará páncreas. En la transcavidad de los epiplones, por detrás de estos rebordes, está la estructura anatómica importante que recibe el nombre de páncreas. ¿Y será retroperitoneal o preperitoneal? Retroperitoneal en su parte anterior, en su parte, se puede decir, en la parte de la cabeza, en la parte del cuello, del cuerpo, pero la cola de la niña. Pero protege esta estructura, o se encuentra esta estructura ahí, en la transcavidad de los epiplones. Cobra relevancia quirúrgica solo para los cirujanos. Para ustedes, no. Si ustedes van a ser cirujanos, sí cobra relevancia y sí deberían de aprenderlo. Pero si no van a ser cirujanos, con que sepan que hay un epiplón, que este epiplón tiene sus rebordes, que genera un saco mayor, un saco menor y que a su vez genera una transcavidad de los epiplones, suficiente. Basta y de eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Chan, 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 chan. ¿De verdad ninguna? ¿Cero? ¿Nada? ¿Les quedó clarísimo? Ojalá. Siguiente. Entonces dijimos que dentro de las funciones o las principales funciones que tiene el peritoneo son la de soporte y suspensión. ¿Mediante qué estructuras dijimos? Los ligamentos. Muy bien. Que simplemente serían, ¿qué dijimos? Pero lo acabo de repetir como 3 veces hace 15 minutos. ¿Por qué son así? ¿Qué dijimos que son los ligamentos peritoneales? Son repliegues peritoneales que sirven para unir o adosar estructuras anatómicas intraabdominales que carecen de soporte a la pared o hacia el retroperitoneo. Eso dijimos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es. Tiene la función de lubricar la cavidad abdominal. ¿Bajo qué principio? De la secreción de líquido peritoneal, que a su vez funciona como un mecanismo de protección. ¿Mediante qué células dijimos? Los polimorfonucleares. Y ya. Fin del comunicado. Si nos vamos un poquito más profundo, dijimos macrófagos y neutrófilos. Muy bien.
La protección en forma de barrera está determinada, dijimos que es por el epiplón. No, ya está. ¿Y cómo es que el epiplón generará barrera o protección? ¿Por qué será que hará eso? ¿Cómo es que lo hará? ¿Es una capa de qué? ¿De qué? ¿De qué se lo subcutáneo? ¿El epiplón? ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? ¿Por qué será? ¿Alguna vez escucharon hablar sobre un término en el cual un tejido inflamatorio atrae a los demás tejidos adyacentes y los envuelve? ¿Alguna vez escucharon? ¿Nunca? ¿Jamás en la vida? Bueno, voy a creer que les creo, pero el epiplón migra hacia las estructuras donde necesite englobar algún tipo de infección o focalizar un tipo de infección. ¿En qué momento pasará eso? Vamos a imaginar que hay un, qué sé yo, Pepito salió a caminar una noche por la Roma, se sintió súper valiente y dijo: aquí a mí todos me la pelan, a mí nadie me interesa nada. Y vino Juanito Alemania y le metió una cuchillada en el abdomen. Atravesó toda la pared abdominal y llegó hasta el colon ascendente. ¿Qué hay dentro del colon ascendente? Material fecal. Entonces, si esta porción del colon se perforó, ¿qué pasará con el material fecal? Se disemina a través de la cavidad abdominal, ¿verdad? Antes de que se disemine por la cavidad abdominal, el epiplón tratará de englobarlo. Y esa función es la que tiene la barrera. ¿Sí? Trata de focalizar la infección, se moviliza hacia el sitio de la infección y trata de englobar. Y en su interín atrapa todas las demás estructuras adyacentes. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Seguro? ¿Qué parte no me entendí? Todo. Doc, si engloba, digamos, en una lesión que hay, Ajá. para tratarlo esto, para hacer una cirugía, tendrías que retirar para unir, o cómo tendríamos Buena que hacer. pregunta, pero en realidad no. Lo que hace es tratar de encapsular. Entonces, si tú vas a entrar a resolver esta patología, lo único que haces es separar al noble epiplón. ¿El epiplón? No pasa nada. El epiplón es una membrana de más o menos unos 2 milímetros, tiene forma de delantal y recubre la parte anterior, no es una estructura hueca. Simplemente tiene alta vascularización y recibe su vascularización de una arteria que rodea específicamente el borde inferior del hígado. ¿Cuál será esa arteria? Chan, 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 chan. A partir de ahí nacen unas arterias rectas que irrigan o nutren el estómago. Que se genera un arco con la arteria esplénica y con la duodena. Hace ese arco. ¿Qué se llamará? ¿Qué? No se los puedo creer. Bueno, lo van a averiguar para que se entienda. Bueno, para cuando llevemos estómago lo van a averiguar. Vamos a volver a hablar sobre esta arteria. Pero esta arteria genera irrigación anterior. Es por eso que tiene esa particularidad de poder movilizarse y esa particularidad de poder englobar las infecciones y la de migrar los polimorfonucleares de forma rápida. ¿Sí? Por esta ventaja de irrigación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Estábamos en protección y barrera. ¿Y el conducto vascular y nervioso, mediante qué estructura dijimos que va? Por el mesenterio. Excelente. ¿Quién le comunica? Fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que es fácil la materia, es fácil la carrera. ¿O tienen dudas al respecto?
pienso que les explico así como para que se les quede claro y nunca se les olvide. Porque mis maestros de mí era como que se sentaban y, sí sirve para esto, y 5 palabras y adiós. Estoy tomando la especial molestia de explicarles paso a paso y proceso por proceso, y créanme que les voy a exigir lo mismo en el examen. Así es que si hay preguntas, más les vale hacerlas. Porque si yo les explico hasta la coma de la estructura, les voy a preguntar hasta el último punto de la misma estructura. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Vuelvo a repetir? Excelente. Siguiente. Ahora, dentro de la microanatomía y funciones celulares, ¿será importante la microanatomía del peritoneo como tal? Probablemente, depende quienes pregunten, sí, y depende quienes pregunten no. Si ustedes les preguntan a los cirujanos de la vieja guardia, así los viejitos, les van a decir que no me interesa esa chingadera, no es que yo vaya a sacarle una célula específica o yo vaya a abrir la cavidad abdominal para sacarle una célula específica. A mí hábleme cuando hay las cirugías difíciles, que haya que sacar el vaso, que haya que hacer una gastrectomía y demás. Pero si les preguntan a los cirujanos un poquito más contemporáneos, les van a decir que sí, que cada una de ellas cobra una especial relevancia. Específicamente, ¿por qué? Porque nos sirve para determinar el origen del líquido peritoneal y demás. ¿Y el líquido peritoneal tendrá alguna implicación clínica, más allá de lo que anteriormente habíamos comentado, de la cuantificación? ¿Nos servirá para algo más? Sí, nos sirve, por ejemplo, en situaciones o en patologías oncológicas, hacemos el famoso lavado peritoneal, sacamos cierta cantidad de líquido peritoneal, lo exponemos hacia el microscopio para determinar si ya existen células cancerígenas en el líquido peritoneal. Nos sirve para dar positivo en qué? En patología cancerígena gástrica especialmente. ¿Sí? ¿En qué otra patología más será sospechosa? En los de ovario. ¿Sí? Entonces, para eso sí nos sirve. Pero los cirujanos de la vieja escuela no les interesaba. A los de la vieja guardia no les importaba más nada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces vamos a quedar en que las células mesoteliales son las encargadas de generar el líquido peritoneal, que se genera más o menos en razón de 100 a 150 ml, y que el peritoneo tiene la función o la misión de reabsorberlo. ¿Qué estructura, o bueno, en qué patología sospechamos cuando no hay reabsorción por parte del peritoneo? O bueno, vamos a ponerlo más fácil. ¿Qué patologías hay en las cuales aumenta la cantidad de líquido peritoneal? Ascitis, muy bien, sí. ¿Y la ascitis tendrá que ver con un exceso de producción o más bien con la deficiencia en la reabsorción? Deficiencia en la reabsorción. Deficiencia, seguro, segurísimo. A ver, ¿cuáles son las causas de ascitis? La causa más común. La hipertensión portal, pero secundaria a cirrosis. Ahí nos vamos a quedar con ese concepto. ¿La cirrosis qué es? Fibrosis hepática, muy bien, que por consiguiente bloquea o obstruye los vasos fenestrados que están en el hígado, y por consiguiente hace que un aumento de la presión de la vena. ¿Qué vena? Pero lo acabas de decir, por fin del comunicado. Y existe una extravasación del líquido intravascular hacia el espacio extracelular o extravascular, en este caso la cavidad abdominal. Este exceso de producción no es compensado por la absorción del peritoneo y se confirma la ascitis, que se perpetúa a su vez. ¿Por qué? Por la fibrosis hepática, que no puede generar la suficiente cantidad de proteínas y no puede mantener el líquido dentro del espacio intravascular. ¿Verdad? Bueno, eso es de gastro, pero esa es la fisiopatología como tal. ¿Sí? Entonces hay un exceso de producción y una disminución en la reabsorción, o un estadio normal de la reabsorción, pero que no puede sacar todo el líquido producido dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Tiene más causas y orígenes?
muchísimos. ¿En qué otra estructura nosotros, o en qué otra patología nosotros aprovechamos la capacidad de reabsorción del peritoneo? ¿Alguna vez escucharon sobre la diálisis peritoneal? ¿Sí? No. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en las patologías renales, en donde hay una tasa de filtrado glomerular por debajo de los 20 cc, si este paciente ya está en terapia de reemplazo renal, se hace en primera instancia una diálisis peritoneal. ¿Cómo se hará? Bueno, fácil y sencillo, se le pone una solución hipertónica dentro de la cavidad abdominal y esto a su vez genera o jala líquido del espacio intravascular al espacio que abdominal. Y ese es el principio. Y nada más. ¿Sí? ¿Nos servirá también para eso? Sí, definitivamente nos aprovechamos la capacidad de reabsorción del peritoneo para ese fin. ¿Alguna otra patología que sospeche? Respuesta inmunitaria. ¿Por qué dijimos que la respuesta inmunitaria del peritoneo es una, se podría decir, importante función dentro de lo que es la cavidad abdominal? Porque focaliza y trata de englobar ¿qué? Ciertas infecciones de qué? De tubo digestivo. ¿Y solo del tubo digestivo? No, de muchas patologías, pero lo que nos interesa, o la estructura que más nos interesa es el tubo digestivo. Dijimos que ante una perforación, ¿qué va a pasar? Va a migrar el epiflón y va a generar ¿qué? La migración de los polimorfonucleares para contener la infección, ¿verdad? Y dentro de la reparación tisular y fibrosis cobrará especial importancia el peritoneo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, no? No, jamás, ¿no? ¿Cómo es posible que una estructura anatómica tan delgada pueda tener una implicación en la reparación tisular y la fibrosis? Pues sí, sí tiene. Y tiene un componente acelerado de regeneración, que a su vez puede generar una patología muy importante, que son las bridas y adherencias. ¿Qué horas? Ya los veo que se van a morir. ¿Qué horas? ¿Y hasta qué hora tenemos clase? 8. Tenemos como media hora por delante, ya se están muriendo, no manchen. Entonces, las bridas y adherencias son secundarias al proceso de cicatrización que tiene el peritoneo, podríamos definirlo así. ¿Sí? Y este proceso de cicatrización, si genera bridas y adherencias, ¿será exagerado o más bien será insuficiente? ¿Insuficiente? Como es insuficiente, por eso hace bridas y adherencias, ¿no? No, al revés, es exagerado. ¿Qué otra estructura anatómica ustedes conocen que hace cicatrizaciones exageradas y puede conducir a patología como tal? ¿Las cutáneas serán? ¿Sí? Una cicatrización exagerada en la piel genera ¿qué patología? Una queloide, ¿verdad? Aplica de la misma forma para la reparación o cicatrización del peritoneo. Y esta cicatrización exagerada que produce bridas y adherencias, ¿tendrá algún impacto en el tubo digestivo? Sí, no. Sí, lógicamente. ¿Qué pasará si hay una cicatrización exagerada en el peritoneo? Movilidad, y por consiguiente en algún punto se va a ocluir y va a generar ¿qué? Una oclusión intestinal en algún punto y en algún momento. Son esos pacientes que tras un par de años de haberse sometido a una cirugía grande vuelven con una oclusión intestinal. ¿Y cuál sería la fisiopatología? Eliminación de heces, eliminación de gases y un aumento de la distensión abdominal. Y ustedes no le encuentran razón de por qué le pasó eso a este paciente. Y es la clásica característica que te dice: ayer estaba bien y para el día de hoy se infló como un globo. Y por descarte ustedes descartan distintas patologías que pueden generar oclusión intestinal hasta llegar a la brida y adherencia. ¿Y cómo se verá una brida y adherencia ante los estudios imagenológicos? Tiene que ver con las monedas, las famosas monedas. Se ve como una pila de monedas. Tan sencillo como eso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Dime. Digamos, las personas que son propensas a producir queloides son también propensas a que hay no hay una relación directa. No hay una relación directa. Pero sí podemos sospechar por un antecedente familiar.
Si este paciente tuvo antecedentes familiares de personas familiares que se han operado y han hecho oclusiones intestinales por heridas y adherencias, tenemos una alta sospecha. Tenemos una alta sospecha también en pacientes que ya anteriormente han sufrido oclusión intestinal por heridas y adherencias, que lo vuelva a hacer, sí, también tenemos una alta sospecha. ¿Y esto a qué se deberá? Se debe al factor, se podría decir, al mecanismo de inflamación que tiene el peritoneo y la capacidad que tiene para regenerarse. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Segurísimo. Muy bien. Siguiente. Entonces, dentro de la relevancia clínica en cirugía, ¿qué será una peritonitis? Una inflamación del tejido peritoneal, sea cual sea la causa. ¿Cuáles son las principales? Infecciones. Muy bien. ¿Y habrá peritonitis focalizada? Sí, por la capacidad que tiene el epiplón de englobar la patología. ¿Y habrá una peritonitis generalizada? Sí, propiamente, porque todo el peritoneo tiene la capacidad inflamatoria como tal. La ascitis, ya lo estábamos conversando hace un momento. La ascitis, dijimos que podría ser por un proceso hepático. ¿Y habrá otro proceso que pueda generar ascitis? Sí, pero en menor medida. Otra más importante, que tiene que ver con la obstrucción o la pérdida de la capacidad del peritoneo de reabsorber líquido. Es una patología oncológica. No tienen derecho a saberlo, pero se llama la carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal como tal es una patología en la cual cualquier tipo de cáncer del tubo digestivo ya ha alcanzado la pared peritoneal y ha ocluido o ha mermado su capacidad de reabsorción. ¿Cómo se verá? Se ve en forma de anillos de sello en todo lo que es la pared peritoneal. ¿Sí? Y se podría decir que es la cúspide antes del declive. Cuando nosotros observamos que el paciente tiene carcinomatosis peritoneal, por lo regular se toman directamente medidas paliativas sobre este paciente, porque ya comprendemos que ha alcanzado el máximo nivel de metástasis de esta patología cancerígena. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Excelente. Y prevención de lesiones, ¿cómo dijimos que podrías prevenirse lesiones o, en este caso, daños al tubo digestivo? Por la capacidad que tiene el epiplón de estar adelante y amortiguar y o proteger en cierta medida las estructuras adyacentes posteriores. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Aquí vemos una imagen creada por la inteligencia artificial en la cual nos está mostrando que atravesando la pared o los músculos de la pared podemos evidenciar de forma inmediata el peritoneo. ¿Sí? ¿Y qué estará antes del peritoneo? La fascia transversal. En conjunto generan una lámina de más o menos 1 o 2 milímetros que es muy visible y se puede engrosar cuando hay patologías inflamatorias. Entonces no es complicado de encontrar el peritoneo. El peritoneo se ve, se logra ver, se logra evidenciar. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Entonces podríamos definir, por un resumen, que el peritoneo es una membrana compleja y vital. ¿Sí? Que el peritoneo es mucho más que solamente una estructura que rodea las distintas vísceras de la cavidad abdominal o de la pared abdominal, sino que brinda protección, brinda soporte, brinda lubricación y más allá brinda un sostén inmunológico. Que para los cirujanos es importante el reconocimiento de las diferentes estructuras anatómicas y ligamentos que conllevan a las reflexiones peritoneales definitivamente, y que en algún punto mejora el diagnóstico y el tratamiento. ¿Mediante qué situaciones dijimos que mejora el diagnóstico, que mejora el tratamiento y diagnóstico de alguna patología? En el lavado peritoneal, para posterior visualización del microscopio, podríamos diagnosticar qué patologías dijimos. Un cáncer de estómago, un cáncer de ovario. ¿Sí? ¿Qué otra patología dijimos que podríamos diagnosticar por el líquido peritoneal? ¿O qué otra patología es visible en el peritoneo? Las metástasis con carcinomatosis peritoneal. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?
Siguiente. Es la última. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento, hasta este punto sobre el peritoneo? ¿Ninguna? Ojalá que no tenga. ¿Qué horas? 5:48. Está bien. Vaya muchachos, buenas noches.